A ver, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no. Bueno, vamos a probar esta. Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Soy Slopcan y hoy os traigo un nuevo gameplay. Como aquí tenéis el gameplay compensación por no haber hecho el sorteo. La clase de especialista está a tope, que me vengo con la M216, la ballesta, el Tomahawk y todo, y a ver si engancho a alguno. Que no va a ser. Vale. Que ya lo estaréis viendo en el título ahí arriba. Hoy os vengo a hablar de... antes de nada, es la partida de compensación, ¿vale? Es espectáculo 100%, ya lo sabéis, ¿vale? Lo dicho, hoy os quiero hablar de la Play 4 nueva generación. Os voy a dar mi opinión. Antes de nada, de deciros que yo voy a irme más por Xbox. O sea, voy a tender más a decir que Xbox es mejor, ¿vale? Porque siempre vais a estar con una y con otra, ¿vale? El martes 20 de febrero, sí, febrero, se hizo un evento en el que se decían que iban a anunciar la Play 4, cosa que no enseñaron los juegos, pero lo único que enseñaron fue el mando, que ahora mismo os pondré una imagen aquí por la pantalla, os la pondré ahora. Fue una de las mejores rachas de la partida, ¿vale? En ese evento fue en Nueva York, fue a las 12 de la noche aquí en España, de los cuales los primeros 40 minutos estuvimos viendo chorradas, de las que no decían nada, solo estaban poniendo el futuro y el presente y el pasado de Sony y todo esto. Bueno, y ahora sí que aparece la imagen. Es la primera vez que pongo imágenes, entonces soy un newbie. Ahora sí, dentro imagen. Vale, sí, ahora vale. Como veis, este es el mando, muy parecido al al anterior, al de Play 3. Como veis, los sticks, no sé si alguna vez habéis probado la PS Vita, pero son igualitos que los de la PS Vita. Si lo estáis apreciando, no hay botones de Start y Select. Hay uno que es Share, que va a ser el botón, ¿vale? Con este botón que nos va a permitir... tío! ¡Me he sacado la MOAB! Y le das a share y lo subes a YouTube. No creo que sea YouTube, supongo que será una red social de... ¡Jaja, Diana! Esto, ¿qué más espectáculo podéis pedir, por favor? Yo creo que no va a ser YouTube, ¿vale? Va a ser una red social de PlayStation o algo así, que supongo que harán. Pero no sé, ahora ya se salió la imagen, ahora pondré otra de otra parte del mando, ¿vale? No sé si os fijasteis, pero hay una pantallita. En esa pantalla dicen que vas a poder manejar, pero eso no lo aclararon muy bien. De eso ya no voy a decir nada, no quiero meter la pata. Vale, el otro botón sería Options, que sería Select y Start, ¿vale? O sea, están los dos botones. Uno que es Share, que es para podéis hacer live streaming desde la consola, que es una de las cosas que anunciaron. Bueno, que ya se puede hacer ahora mismo también, pero bueno. Y la otra cosa que puedes hacer es... Bueno, aquí otra foto en la que veis que hay como una lucecita azul. Dicen que esto va a ser como el PlayStation Move. Dicen que el mando va a tener un sensor y a lo mejor ya da igual, ni se necesita, ¿vale? Dicen que se va a cambiar de color, depende si te estás haciendo daño en el juego, se pondrá rojo, parpadeando y no sé, cosas que quieren meter a mi gusto, y cuanto más bollo, más parece que han metido, pero no sé si es una chorrada, a mi gusto es una chorrada, ¿vale? Antes de nada, eso es mi opinión, acepto comentarios, pero es mi opinión. Lo que se vio en este evento, o sea, el tema del mando ya queda, me parece que es igual, o sea, no vamos a decir que... Yo creo que va a ser cómodo. El mando va a ser como el de Play, a mí me es bastante cómodo, me cabe en la mano. A mi gusto algo pequeño, pero da igual, me gusta, me quedo con él. Creo que va a ser igual, un poco más alargado, pero bueno. El tema del mando ahora sí que ya queda zanjado. Ahora quiero hablaros de lo que se vio, si no lo habéis visto. Se vieron los juegos. En los juegos se vieron una gran calidad de mejora de gráficos, pero lo que me decepcionó es que un día después me entero de que todo eso era una beta jugada en ordenador. Vale, ¿qué dice esto? Que va a mejorar los gráficos en la consola, pero no sé, yo no puedo decir que una generación va a ser mejor que otra por los gráficos, ¿vale? Yo la vi, me imaginaba más, pensaba que iba a ser otro cambio. Acostumbrado, ahora estamos en una época en la que ya nada me sorprende. Después de PS Vita, una estupidez
para muchos que lo que estoy diciendo, pero después de PS Vita yo estaba acostumbrado a tener la PSP y de repente aparece mi hermano por la puerta de la casa con la PS Vita. Yo, a ver, déjame ver si es verdad. Y, jope, es una Play 3 en pequeño. A mi gusto, yo prefiero las consolas de sobremesa, pero hicieron una Play 3 para llevarte a por ahí. Y entonces a mí eso ya, a partir de eso dije, ya todo es posible. Ya los gráficos, ya estáis viendo incluso películas, pero ya hace tiempo. Por ejemplo, mirar Avatar, eso es una bestiada ya como se ve. Es que son cosas que no te impactan al momento, pero 2-3 días y no como el caso de la antigua generación. Bueno, eso más tarde que me voy del tema. Entonces, se aparecieron juegos, entre ellos el juego que más me tocó fue Watch Dogs, un Assassin's Creed de Ubisoft, podemos decir del presente, en el que lo que me dije, oh Dios mío, es LOL, es que cada personaje del juego tú vas por la calle y tienes como una PDA, y entonces esta gente que veas la apuntas y cada uno tiene una historia, te dice si robó, pero cada persona del juego tiene una historia y cada persona del juego son muchas personas, ¿vale? Cada persona del juego es mucha gente. Eso fue el juego que más wow, LOL. Luego salieron, se anunciaron un juego tipo un Halo, pero en Play, un Destiny, que bueno, da igual, es un Crisis Test, no vamos a decir que es una copia y ya está. Entonces yo me quedé con ganas de más. Yo pensaba que iban a anunciar Battlefield 4 y ya deciros que no se vio nada, pero ya se ha confirmado que va a salir Battlefield 4 para la próxima generación. Y esto fue mi opinión, no me imaginaba más. Yo digo, tío, cuando salga de la Xbox dirás que es la leche. Y yo, que no, tío, pero no sé, yo creo que la Play 3 podría ser mucho mejor consola si mejorarían la conexión, solo eso. Y dice, tío, a mí me va bien la conexión. Ya sé que te va bien, pero yo me pasé de tener 2-3 rayas tirando a lag en Play y en Xbox ir a 3 rayas casi siempre. También me van mal a veces las partidas, ya visteis en el vídeo anterior que me da un lagazo de la hostia. Pero esto es a gustos, donde estén los amigos te vas a esa consola y punto. Vale, entonces, y ahora también quería deciros que me va a parecer esta generación y lo que me ha parecido esta, que ya estamos a punto de adentrarnos en terreno desconocido. Y vale, esta generación, la que estamos, Play 3, Xbox, me parece sin duda la mejor generación. Creo que va a ser la mejor generación de la historia. Y dices, tío, pero si va a haber mejores. Vosotros sabéis estas series de televisión en las que ese capítulo es aburrido porque está como explicando lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Pues yo creo que la Play 4 y la Xbox 720 van a ser esto. ¿Y por qué? Porque si no saben, bueno, sí, leches. De Play 2 a Play 3 hubo el cambio de mando por cable a mando inalámbrico. Apareció una gran calidad de gráficos, eso fue el LOL, el super cambio. Apareció internet que puedas utilizar fácilmente, poder tener amigos, gran cantidad de juegos, explotar al máximo la capacidad de la consola, el mando. Bueno, vale, pues eso, que fue una pasada. Y yo no puedo decir que esta nueva generación va a ser muy buena por muchos gráficos que haya, porque son los mismos gráficos que podemos coger en Battlefield 3 en ordenador, ¿vale? Ya, pues decís, pero es que son muy buenos, pero es que son betas en ordenador y dudo que yo creo que Xbox y Play van a ser iguales, igual Play es mejor, igual Xbox es mejor, pero en cuanto a conexión, yo me cogeré la Xbox. No sé si será mejor la conexión, pero yo me cogeré en la que salga Call of Duty. Como Call of Duty tiene el contrato con Xbox, me cogeré Xbox. Bueno, pues eso es lo que quería deciros de la generación. Yo ya digo que no pienso comprármelo todo ya rápido. Me voy a esperar como, no sé, esperaré a que aparezcan los problemas y se arreglen, o salga una generación Slim, que siempre hacen eso, y yo es lo que haré si no tiene problemas y todo eso, y os recomiendo hacer. Y esto era lo que yo pienso de la Play 4. Ya tenéis un vídeo que veis que estoy mejorando y todo, y
aquí ya espero que nos parezca. Es buena la partida, ¿no? Es una escopetilla ahí a tope. Creo que bueno, creo. Es la escopeta, mi escopeta favorita, con la que mejor me lo paso. A tope. En Playtest no me iba tan bien, pero será por la actualización. Bueno, chavales, esto se está acabando. Espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, que me digáis qué pensáis de la Play 4 y todo esto. Esto se acaba. Like favorito si os ha gustado. Y hasta otra. Mañana más y mejor.